Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez. Bueno. Qué cara trae don Lorenzo y no es para menos. Muy buenas noches, don Lorenzo. Imagino que hoy empezamos y no sé si terminamos además con la gota fría en Valencia. Muy buenas noches, don César, por decir algo. La verdad es que llevo todo el fin de semana dándole vueltas a cómo afrontar el programa de hoy lunes. Es una semana que en plena actualidad, que la actualidad viene muy cargada, ¿no? Sobre todo en el plano internacional con las elecciones en Estados Unidos. Y empecé a plantear, porque esto también es un poco confesión, ¿no? Para que lo sepan un poco nuestros amigos, nosotros empezamos a hacer los programas y a prepararlos con mucha antelación. Y estaba todo el fin de semana recopilando datos para hacer un gran reseteo para los suscriptores de cesarvidal.tv dedicado pues a todo lo ocurrido en torno a esa gota fría, esa catástrofe que ya es una crisis humanitaria, es un evento catastrófico que muestra hasta qué punto la negligencia, la corrupción y la ingeniería social se dan de la mano. Y cuando estaba preparando, ¿no?, realmente el programa de hoy, he dicho, mira, Lorenzo, esto lo tenemos que hacer en abierto, esto hay que hacerlo para todos, hay que hacer un despegamos, igual que ayer Cristina Seguí hizo un gran programa en cesarvidal.tv. No podía esperar a que llegara el sábado próximo o el siguiente, y creo que con los datos que tenemos en la mano tenemos que hacer un programa prácticamente monográfico contando todo lo que ha ocurrido aquí y atisbando algunos de los elementos también que van a suceder en el futuro. Este es el principio de un nuevo proceso de creación del relato, porque el sistema, el statu quo, se ha dado cuenta, esas élites se han dado cuenta de que realmente son gigantes o eran gigantes con pies de barro, ¿no? Aprovechando también ese símil. La catástrofe en Valencia sigue creciendo. Voy a dar una última hora. Creo que en estos momentos es fundamental, aunque gracias a las redes sociales y gracias a Internet, pues en esta crisis estamos teniendo información que en otras ocasiones no hemos tenido. Comienzo con una buena noticia, y es que en estos momentos, de momento no se ha encontrado ninguna víctima en esos dos centros comerciales, en los dos centros comerciales de la muerte, en Bonaire y en el MN4, uno en Aldaya y otro en Alfafar. Seguramente se encuentren víctimas. Estaba hablando con algunos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que piensan que puede haber víctimas, pero menos de las que en un principio se podía apuntar, porque estamos hablando de un centro comercial de Bonaire con 5.700 plazas de parking, de los cuales 2.500 son subterráneas en un sótano, distribuidas en una planta sótano. El alcalde de Aldaya, que ya tiene información de primera mano porque han entrado buzos este fin de semana con detectores de calor, no me lo han querido decir así directamente, pero supongo que esos detectores de calor eran para detectar si había todavía alguien con vida. Todos hemos visto esas imágenes de ese garaje absolutamente anegado. Es imposible que ahí quedara nadie con vida. Y en principio, al realizar las primeras labores de sacar agua y lodo, fundamentalmente, se han encontrado ya en las últimas horas medio centenar de coches y de momento no hay víctimas. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que no vaya a haberlas, lamentablemente seguramente las haya, pero por lo menos no en los niveles en los que algunos estaban apuntando en las últimas horas. Hay otro parking importante, el de Alfafar, el centro comercial MN4, donde ahí sí hay dos plantas subterráneas bastante grandes, con 1.600 plazas, y esos son los dos puntos ahora donde todo el mundo está mirando para ver si se actualiza realmente esa cifra de fallecidos, que a estas horas, insisto, cuando empezamos el vuelo de hoy está en 217, aunque todavía hay centenares, algunos dicen miles de desaparecidos. También está habiendo
pues cierta discrepancia porque unos están utilizando los datos que tiene el Ministerio del Interior respecto a las personas que han llamado diciendo que tienen a personas desaparecidas, pero también es verdad que hay todavía muchos sitios incomunicados, por lo tanto el estar desaparecido no implica necesariamente, afortunadamente, haber fallecido. Hoy va a ser un programa complicado de digerir. Voy a intentar no enfadarme demasiado. Estoy profundamente indignado porque cada dato, cada informe, cada entrevista que he hecho, lo único que me hacen es respaldar que estamos en un estado fallido. Lo decíamos ya hace una semana. Ahora hay otros analistas que también lo están planteando. Nos decían o nos criticaban por plantear, ¿no?, esta idea, que pensaban algunos que estábamos exagerando. Es imposible hacer las cosas peor de lo que se han hecho en esta crisis. Antes, durante y veremos si también después, don César. Usted en su editorial hoy, la verdad es que ha hecho un repaso de algunos de estos puntos negros. Puntos negros que hemos venido advirtiendo a lo largo de nuestra historia, en este programa, en cesarvidal.tv. Llevamos años diciendo esto. Es que lo grave del asunto es que hay gente que parece que ahora se ha enterado de lo que es esto. Pero es que la realidad es que llevamos años diciendo que esto iba a pasar y que iba a pasar de una manera terrible porque se han ido destruyendo centenares de embalses, que se dice pronto. Sí, vamos a analizar hoy muchos factores. Usted ha hecho un recorrido por el tema de las embalses y los presas y los azudes. Nosotros también el lunes aquí en el Despegamos ya apuntamos algunos, pero hay muchos temas y hay muchos elementos. En una catástrofe que sigue creciendo provocando ya a estas horas una crisis humanitaria como consecuencia de unos políticos que siguen empeñados en culpar a los otros de su propia negligencia en lugar de remar juntos para poder atender a las miles de víctimas que hay sobre el terreno. Muchas de ellas todavía sin acceso a agua y comida. Ha pasado una semana, a pesar de los esfuerzos de una sociedad civil que ha decidido hacer caso omiso de los bloqueos impuestos por los burócratas, dando una lección de solidaridad, de la de verdad, solidaridad con mayúsculas, no esa solidaridad que nos venden a punta de pistola, no, de la de verdad, que ha concluido en las últimas horas toda esta solidaridad con un mensaje, con una escena que estaba buscando el gobierno, con esos abucheos, insultos y lanzamiento de objetos a la comitiva presidencial, que ahora van a ser empleados para iniciar una campaña de victimización del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que ya había comenzado esta campaña poco antes de esta visita con trampa del inquilino de la Moncloa junto a los reyes de España, que se quedaron para atender a la gente que les increpaba, eso hay que decirlo, aunque los mensajes que trasladó el rey Felipe a la gente que estaba allí ilustraron o bien su falta absoluta de conocimiento de lo que está pasando, o su complicidad en lo que viene, al decirles a las víctimas una frase que además he visto luego. Primero leí sobre esa frase y hasta que no he visto al rey directamente hacer estas declaraciones o hacer este comentario, pues no las he dado por seguro, ¿no? Y él decía, no hagáis caso a todo lo que se está publicando. Hay gente interesada en sembrar el caos. El caos. Pero vamos a ver, esto que el rey se lo diga tomando café a unos cortesanos aguanta más o menos, pero que a gente que no está viendo las cosas en las redes sociales, está ahí mismo, claro, sufriendo lo que hay, claro, le digas que no hagan caso, que hay gente que lo que quiere es sembrar el caos e intoxicar, es para decir, pero majestad, ¿usted está ciego totalmente o no se ha dado cuenta de por dónde ha ido pasando? Muchas de las personas que estaban en esas imágenes que hemos visto todos, esa comitiva real, con la reina Leticia, etcétera, etcétera, porque Sánchez salió corriendo, muchas de esas imágenes, bueno, muchas no, porque en realidad son pocas imágenes, son pocos planos que no corresponden con toda la gente que había ahí. Hay muchas personas que no entienden por qué no hay más imágenes en ese momento. Bueno, no hay muchas imágenes porque buena parte de los que había allí vestidos de paisano eran miembros de la comitiva real. Eran miembros de la comitiva real interesados en, pues, garantizar la seguridad. Algunas de las personas que hablaron con el rey en esas declaraciones que hemos visto y en alguna otra, en los que también pues hacía referencia, ¿no? Decía él, bueno, pues si no me queréis, no vengo, ¿no? Como planteando, pues si me vais a venir aquí a insultar, os vais a encarar conmigo, no vengo. Pues a muchas de esas personas... en Madrid. Ya, sí, pero es que, claro, eso no es. Muchas de esas personas eran policías nacionales vestidos de paisano.
había gente en esa comitiva que hicieron o que formaron parte de esa performance para intentar reforzar de alguna manera una imagen que está pues ya bastante destrozada, no solo por lo que hizo el padre, sino que también por lo que puede hacer el hijo. Voy a ser hoy muy respetuoso. Voy a ser hoy excesivamente riguroso. El caos, señor monarca, lo han sembrado las instituciones de un Estado fallido que no solo no han hecho nada para evitar esta catástrofe, sino que con sus decisiones han ayudado a que sea más grave. El caos, señor monarca, lo ha generado la absoluta negligencia de unas instituciones que llevan días sin ser capaces de atender a personas abandonadas. Muchas de ellas no han visto un uniforme desde que se produjeron las inundaciones, hace ya una semana. Yo he hablado con algunas personas que han ido in situ allí, algunos a ayudar, otros a figurar, hay de todo siempre en estos casos, y me confirmaban la ausencia de uniformes. Ahora vamos a hablar de ello y por qué se está produciendo. Y el caos lo está generando también, señor monarca, un sistema político y burocrático que está diseñado para llegar al sillón y no moverse de él. No para garantizar el acceso de bienes esenciales a los ciudadanos, ni a la defensa del interés general, ni a tener una adecuada estructura del Estado, ni una ordenación del territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivamente. Efectivamente, ese es el gran problema y esa es la definición del Estado fallido. El Estado fallido no es que no haya carreteras o no haya ferrocarriles o no haya policía. Es que el Estado no cubre las obligaciones que está obligado a cubrir. Y en España yo diría que solo hay una cosa que funciona bien y es la agencia tributaria para robar a los ciudadanos. Fuera de la agencia tributaria no hay una sola institución ni un mecanismo del Estado que funcione bien. Y no hay nada más que ir a un ayuntamiento, a una comunidad autónoma, a una diputación o a una oficina del gobierno, de lo que sea, para percatarse. Y eso es un Estado fallido. Porque el Estado, si vamos al contrato social, Rousseau, etcétera, etcétera, se le da ese monopolio de la violencia y se le da la facultad de tener una serie de elementos que se nos niegan a los ciudadanos, una clara injusticia, pero bueno, esa es la creación del Estado. Lo digo también y lanzo este mensaje para esos liberales que todavía no se han enterado de qué va la película, ¿no? Liberales, liberales o liberalios. La Casa Real, en menor medida, y en mayor medida el gobierno de España, del PSOE y Podemos, y el Partido Popular también, al frente del gobierno regional valenciano, son responsables de lo que sucede en estos momentos. Por un ejército, una policía y una guardia civil, cuyos efectivos llevan días reclamando una actuación masiva que se les está negando con la excusa de que hace falta planificar bien las actuaciones. ¿No les ha bastado una semana a las autoridades, varias de las cuales han estado de puente, como la vicepresidenta Yolanda Díaz, que desde La Coruña ponía mensajes en las redes sociales? Un oyente nuestro fue con ella en el avión, animando a teletrabajar a personas que no tienen casa ya. Señora Yolanda Díaz. Y que no tienen luz. O sea, no tienen nada. ¿Cómo van a ni internet ni nada, ¿no? No tienen casa. Muchas de ellas no tienen ni siquiera casa. Que se queden en sus casas. ¿En qué casa, señora Yolanda Díaz? O la ministra de Sanidad, Mónica García, que estaba en Río de Janeiro con sus cuates del G20, sin coordinar nada con la sanidad valenciana, ningún tipo de medidas epidemiológicas, que este es el problema ahora. Gran problema ahora, además de garantizar el acceso a agua y comida, evidentemente, de las familias, electricidad, son las medidas epidemiológicas. Los que nos escuchan, sobre todo al otro lado del océano, continente americano, esto ya se lo saben. Porque ya han sufrido tornados, huracanes, inundaciones, y saben lo que sucede en estos casos. ¿Por qué no hay un plan epidemiológico cuando hay riesgo de infecciones en las zonas más afectadas? El agua está contaminada. El barro y las aguas estancadas son un punto evidente de infecciones. Y la falta de comida y medicamentos, una constante. Y a pesar de ello, Sanidad no ha implementado ninguna medida sobre el terreno como apoyo a la Consejería de Sanidad de Valencia. Alguno me dirá, es que las competencias sanitarias son de la comunidad autónoma. Son de la comunidad autónoma una buena parte de las competencias, pero los planes estatales de sanidad y los planes epidemiológicos dependen del Ministerio de Sanidad, dependen del Gobierno central.
Una ministra que parece más preocupada por la presunta agresión de su compañero de partido, Errejón, que de ponerse en marcha con medidas que ayuden a las áreas afectadas por esta gota fría. Bueno, es que con toda seguridad está más preocupada por eso que por lo otro. Sí, con O toda sea, seguridad. no es que parezca, con toda seguridad. Ahora mismo, además, hay alerta en Cataluña. El aeropuerto del Prat, 150 metros cúbicos, está recibiendo ahí ahora mismo de volumen de caída de lluvia. Pues muy posible que veamos imágenes dantescas en el día de mañana. Yo ya he visto algunas de algunas carreteras. ¿Por qué no volvió de su reunión con los cuates del G20, la señora Mónica García? ¿Por qué no ha ido? Es que llevan una semana Pues allí, porque necesitan... porque es que esto es tremendo, pero es verdad. Porque les importa mucho más hacerse la foto que lo que pasa con los españoles. Esa es la realidad. Y precisamente por eso están en todas las pavadas, majaderías y estupideces en las que están siempre, porque pueden salir con una foto. Y da lo mismo que sea la ideología de género, el calentamiento global o que le ha salido un grano en la nalga a George Soros. El caso es hacerse la foto. Y no están en lo que están, que diría mi madre. Bueno, de hecho, antes de ir a Río de Janeiro, había estado la ministra de Sanidad en Copenhague con su amigo, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el amigo Tedros, el corrupto Tedros, para ver cómo intentan aplicar o crear ese concepto de One Health, de una sola sanidad, para hacer avanzar la agenda globalista a toda costa. En esto estaba la ministra de Sanidad en esos momentos. No saben la cantidad de militares, policías nacionales, bomberos y guardias civiles que denuncian que no les dejan actuar y que están en Valencia ayudando de paisano. Muchos de ellos han tenido que pedir días de asuntos propios y sin poder disponer del equipo necesario para actuar. Muchos de ellos estaban preparados ya en sus lugares de trabajo, cada uno en su área, unos en los cuarteles, otros en las comisarías, etcétera, etcétera, con los equipos puestos, y pasaron las horas y pasaban los días. Y bueno, pero ¿que no nos van a dejar actuar? No, hay que esperar. ¿Esperar a qué? ¿A que se vaya muriendo la gente? ¿Para que haya más víctimas? ¿Por qué nuestros amigos de la OTAN... Víctimas de las que no nos dan el número desde este fin de semana. Sí, se ha actualizado esta mañana a 217, pero vamos, sí, ahí anda. De los desaparecidos no nos dan el número. No. Porque si nos dieran el número de los desaparecidos, llevaríamos ahora más de 1.000 muertos. Sí, estamos hablando de esas cifras, ¿no? Si incluimos los desaparecidos. ¿Por qué nuestros amigos de la OTAN no pusieron en marcha sus equipos que están en el cuartel general que hay a pocos kilómetros de las zonas devastadas para ayudar a las víctimas? Entre 20 y 40 kilómetros, dependiendo de la zona afectada que ustedes elijan. Es que están al lado. Es que podían haber ido hasta andando. O podían haber empleado helicópteros para llevar agua y comida a las áreas incomunicadas. O podían haber acudido con bombas de achique para drenar el agua y el barro. Estoy hablando de la base militar Jaime I en la localidad de Bétera, en Valencia, donde hay un cuartel general de la OTAN denominado Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Pues sí, no parece que tengan ustedes mucha disponibilidad. No, muy disponibles no han estado. Yo no sé cómo hay gente que se entusiasma en España con la OTAN e incluso es tan estúpido como para ponerse una camiseta de la OTAN. O sea, vamos a ver, la OTAN a España le cuesta mucho. Ahora tenemos tropas en sitios donde a España no se le ha perdido absolutamente nada. La coloca en la diana de un golpe, si en algún momento se produce, de un golpe que dé un ejército extranjero, y está ahí sin ninguna necesidad, y luego ni te va a defender Ceuta, ni te va a defender Melilla, ni te va a defender las Canarias, y además están a pocos kilómetros de la zona de desastre para poder hacer algo, aunque fuera simbólico, los soldados de la OTAN, y no han hecho nada, absolutamente nada. Ojo que no estoy hablando de los soldados individuales, que insisto, muchos de ellos han cogido la mochila, han pedido días de asuntos propios y se han ido para allá. Estoy hablando de los mandos, evidentemente. Y de los mandos que además tienen mandos políticos. ¿No sería ideal haber montado ahí un centro de operaciones
Sobre todo porque además de esa cercanía, muy cerca, también hay un hospital con un helipuerto que podría haber servido también para esa dirección estratégica de la catástrofe, de la gestión de la catástrofe. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Cómo será la cosa de evidente que han llegado antes equipos de bomberos franceses que españoles a muchas zonas? Con profesionales que no daban crédito a lo que estaba ocurriendo. Hemos visto algunos de esos vídeos en redes sociales, pero es que además el grupo francés de ayudas en casos de desastre, en su división de bomberos, públicamente ofreció hace días enviar unos equipos de succión con una capacidad de 360 metros cúbicos por hora para apoyar a los equipos españoles. Anoche todavía estaban a la espera de la autorización necesaria por parte de las autoridades, valga redundancia, españolas. Ha llegado un momento en el que estos señores, a través de sus redes sociales, están actualizando y dicen todavía no hemos recibido la autorización. Están actualizando porque, claro, vamos todos a mirar, digo, ¿cómo puede ser que todavía no les hayan autorizado? Que yo entiendo que tenga que haber algún tipo de planificación, pero si tienes un garaje anegado, si tienes ahí a forenses, si tienes elementos de la unidad militar de emergencias, por cierto, que no solo está la unidad militar de emergencias, también están los de la unidad de intervención policial, que estos son los que dan palos. ¿Y estos a qué van? Por si acaso el pueblo en algún momento completamente enrabietado empieza a plantearse que sus autoridades son el problema y no la solución. No es extraño que lo que está sucediendo en España desde hace semanas sea escándalo mundial, pero no por la crudeza, sino por la constatación de que es un Estado fallido. Medios de comunicación de todo el mundo se hacen eco estos días del impacto provocado por la tragedia de Valencia, pero sobre todo de la vergonzosa gestión política de la crisis. La portada de Liberación, ¿verdad? De Liberación, el prestigioso diario francés para algunos, para otros a lo mejor es más propagandista, pero bueno, uno de los principales medios franceses. Muertes evitables era el titular. Lo cual es A nosotros, cierto. a nosotros nos tumban programas por decir esto. Claro que es cierto. The Independent se preguntaba en su portada, ¿dónde está la ayuda? Principales cadenas de información de todo el mundo, en Reino Unido también, BBC, Sky News, están abriendo de forma casi ininterrumpida todos sus boletines horarios con las últimas novedades sobre el reguero de destrucción que ha dejado esta gota fría, como digo, principalmente en las localidades de Valencia, donde se han desplazado algunos de sus periodistas más conocidos, que llegan aquí y dicen, oiga, ¿y aquí no hay españoles? Porque buena parte de los que trabajan en medios valencianos siguen de la manita de lo que les dice el político de turno sin acudir a las zonas más devastadas, en las que hay voluntarios trabajando, víctimas, periodistas extranjeros, como si fuéramos un país del tercer mundo. Y PSOE y PP lanzándose trastos a la cabeza. Podemos y Sumar poniéndose de perfil, no sea que les salpique la crisis, y además ayudan a configurar el relato para culpar a los que atacan a los políticos, calificando a todo aquel que critique la gestión de los burócratas de peligrosos ultraderechistas y negacionistas del cambio climático. Esa es la otra historia. Un relato en el que también está la Casa Real. ¿Cómo que peligrosos ultraderechistas y negacionistas del cambio climático? Claro, necesitan aprovechar para lanzar su agenda. Tenemos al presidente de un gobierno regional que hasta esta mañana, que ha concedido una entrevista, estaba desaparecido en combate, Carlos Mazón, incapaz absolutamente, que no pide la intervención de un gobierno central. El gobierno central, a su vez, usa esto para culparle de la crisis humanitaria. Y entonces cuando Sánchez aparece en televisión este fin de semana con esa vomitiva frase. Si quiere ayuda, que la pida. Si quiere ayuda, que la pida. Eso es algo verdaderamente repugnante. O sea, y además es absolutamente repugnante porque no hay nada más que ver cómo en un momento determinado España ha perdido el tras para enviarle ayuda a Marruecos y sin embargo para una región española lo tienes que suplicar porque si no, no haces nada. Que eso lo diga un presidente de gobierno es bochornoso. Y públicamente, en su alocución pública, que en realidad no está hablando ni se está dirigiendo al señor Mazón, ni al Partido Popular, ni al gobierno de Valencia, sino que se está dirigiendo a los ciudadanos. En una intervención en la que incluso algunos, yo lo he puesto en las redes sociales y lo mantengo, a mí me da la sensación de que está disfrutando con la situación. ¿Es una barbaridad? Es una barbaridad. Bueno, yo creo que en un primer momento él pensó que la situación era buena
porque le permitía erosionar al Partido Popular en Valencia. Y entonces decir, ahí hemos perdido el Y gobierno. quitar el foco de sus propios problemas también. Bueno, eso aparte, que eso cualquier cosa que se cuente ya le sirve para eso. Pero efectivamente la idea de, bueno, nos quitamos de encima esto y les vamos a dar un golpazo en Valencia tremendo. Entonces esto me viene de maravilla. Pero claro, una cosa es lo que tú piensas y lo que aguanta el papel y lo que cuentan las furcias mediáticas, y otra es que te salga bien. Y bien, pues no le puede salir porque la cosa se va prolongando y sobre todo porque empiezan a aparecer muertos. Y hay quien dice, bueno, pero el ejército depende de usted y la Guardia Civil depende de usted y hay una serie de cosas que dependen de usted no lo está haciendo. Y en ese momento yo creo que es cuando él se asusta realmente y se da cuenta de lo que tiene encima. O sea, eso es tremendo. Y ya no quiero pensar, yo creo que Pedro Sánchez es una persona de escaso valor físico, o sea, lo siento así, creo que además se le nota mucho. Y además se da la circunstancia de que apareces por allí y en vez de aplaudirte empiezan a tirarte piedras y a acordarse de la supuesta falta de honestidad de tu señora madre, ¿no? La foto en la que a él se le ve rodeado por varios agentes de seguridad que lo sacan de allí está totalmente descompuesto. O sea, luego viene va trastabillando, parece que se puede desmayar de un momento a otro. O sea, este sujeto es muy cobarde, eso ya lo sabíamos. Pero claro, aparte de que sea muy cobarde en ciertas situaciones, es que el valor físico no lo tiene por ningún lado. Yo creo que se puso tan malo porque pensó, aquí me enganchan y me matan. Luego la polémica en torno también a lo sucedido con el coche. Hay dos coches iguales, con distinta matrícula. El coche que facilita la imagen Moncloa completamente destrozado no es el coche en el que iba el presidente del gobierno. Iban en una comitiva dos coches exactamente iguales. Esos coches tienen cristales blindados. A mí que alguien me explique cómo se pueden romper con un palo. Si alguien me lo explica, pues se lo agradecería porque son coches blindados. Se está intentando vender la idea de que en realidad la gran víctima aquí es Pedro Sánchez. Bueno, no se está intentando, se está haciendo. Algunos incluso se lo creen. ¿Qué papel va a tener Sánchez en el futuro? ¿Va a plantear que esto en realidad es un ataque a su persona? Ya lo ha hecho en otras ocasiones. Si Sánchez realmente estuviera diciendo la verdad, podría aplicar el 155. Podría intervenir la autonomía. Si considerara que así se pueden poner en marcha más efectivos, lo podría hacer. Lo que pasa es que no considera esto. Lo cual además es una gran mentira. Porque no es necesario, y esto es otra de las cosas que se está contando mal, no es necesario que una comunidad autónoma pida asistencia para declarar una emergencia de interés nacional. No es necesario con la ley en la mano. Cuidado con confundir un estado de alarma con emergencia de interés nacional. Son dos cosas distintas. Hace unas pocas horas el analista español Sebastián Puig, en un hilo de X, realizaba una muy rigurosa aportación legislativa sobre todo esto. Explicaba la cuestión. La declaración de una emergencia de interés nacional no requiere necesariamente la petición del gobierno regional pertinente, aunque la participación de ese gobierno regional pueda influir en la toma de decisiones. ¿Quién tiene la facultad de declarar una emergencia de interés nacional? El Ministerio del Interior, de forma independiente, cuando considere que la situación excede la capacidad de respuesta autonómica o local. ¿No nos están diciendo que esto es lo que está pasando? Entonces, ¿por qué Marlaska no declara situación de emergencia de interés nacional? La normativa permite que las comunidades autónomas puedan solicitar esta asistencia y recursos al Estado en emergencias de gran magnitud. Y esta solicitud facilitaría al Ministerio del Interior, sobre todo facilitar o poder determinar realmente pues, hasta dónde llegan los daños o la necesidad, que en este caso tampoco hace falta porque todos sabemos dónde están los daños y la necesidad. Pero es el Ministerio del Interior el que tiene que asumir esa coordinación nacional. Coordinación operativa, y las Fuerzas Armadas intervienen bajo su dirección, que no bajo la dirección del Ministerio de Defensa, que es donde están ahora, respetando su cadena de mando, pero integradas en el esquema de respuesta civil. Y en este contexto, Feijóo, mientras sueña con ser presidente del gobierno, en lugar de llamar al presidente del gobierno valenciano y decirle, macho, pide la intervención, y si esto no es posible, diga al gobierno central que haga lo que tiene que hacer. En lugar de eso, se oculta como un avestruz. Ha hecho una declaración institucional vergonzosa esta mañana. A ver si nadie se da cuenta del papel de su partido, junto con el PSOE, en promover determinadas operaciones urbanísticas, que de esto nadie está hablando,
que han disparado la edificación en zonas inundables, cuya protección era inexistente gracias a la destrucción de presas que usted tan maravillosamente ha expuesto en su editorial. O la falta de cuidado del campo, promovido por el Ministerio de Transición Ecológica de la señora Rivera, que es comisaria europea y sigue siendo ministra. O la derogación del Plan Hidrológico Nacional. Llevamos años escuchando, viendo, soportando, leyendo a los supuestos expertos climáticos, centrando todo el enfoque en demonizar la actividad diaria de los seres humanos para justificar sus cuantiosos ingresos. Porque esta gente vive de la emergencia climática. Son muchos. No solo están en los departamentos de Son universidades. legiones, Es que son legiones. Y yo he podido comprobar en las redes sociales, desde que empezó esto, cómo se han lanzado como fieras porque se daban cuenta de que se les podía acabar el peseo. O sea, entre la gente más encarnizada en contar lo del cambio climático, etcétera, luego ibas al perfil en X, en el antiguo Twitter, y era un sinvergüenza de un grupo ecologista. Era un canalla de una sección de la administración que no sirve para nada, salvo para engordarle la andorga a él y a otros indecentes como él. Es decir, en su inmensa mayoría era gente que vive del cuento del cambio climático. Y luego gente bastante miserable también, ¿no? Por los comentarios que hace, ¿no? Por lo menos los comentarios son miserables. Ya luego la persona que lo decida cada uno, ¿no? En mi cuenta de Twitter he ido recogiendo algunos de estos exabruptos sin comentarlos, ni siquiera, simplemente para que la gente pues se dé cuenta de lo que hay, porque yo creo que se le califican ellos solos. Y había una vocal de Más Chamartín, de Más Madrid y de la red de Verde Secuo, que decía que aquí el problema es que hay demasiados coches. Sí, seguro. Y que por eso, como había demasiados coches, pues por eso ha muerto tanta gente en sus coches ahogados, porque hay demasiados coches. No voy a dar el nombre porque a lo mejor alguno pues tiene tentaciones y voy a intentar evitar. Bueno, ha habido gente que ha terminado relacionando a Putin con la gota fría de Valencia, ahora que ya tiene mérito, ¿eh? Ahora vamos a hablar de ello, ¿no? Ahora cuando avancemos un poquito más, ¿no? Como digo, llevamos años escuchando a todos estos, que ya son legión, porque ya son los del hidrógeno verde, los de las compañías energéticas que están intentando trincar la subvención de turno, los del coche eléctrico, esos influencers o esos supuestos ingenieros, o esos, bueno, no son supuestos ingenieros, son ingenieros, pero supuestos tipos independientes que nos venden las bondades del coche eléctrico y luego resulta que cuando uno investiga un poco, pues resulta que el coche eléctrico se lo han regalado, o que van de vacaciones a determinados sitios pagados por las empresas automovilísticas. Y todos estos, junto con el mundo académico que necesita de la subvención para vivir, esa es otra gran cuestión, más profunda, todos estos han hecho caso omiso de los análisis y de las advertencias de geólogos y de ingenieros, en este caso ingenieros hidráulicos, apuntando que este error metodológico, el centrarlo todo en las emisiones de CO2 por intervención humana, dejaba de lado no solo las verdaderas variables que influyen en la configuración del clima, sino en este caso concreto, en la zona del Levante español, el caldo de cultivo que se estaba fraguando, que se estaba generando para una catástrofe que podía haberse evitado. Al menos en lo que a número de muertes se refiere. Esto es lo más duro, hay que decirlo, no nos podemos callar. Tenemos que ser responsables. Tenemos que decirlo. Hay muchos ingenieros que llevan tiempo denunciando esto. En las últimas horas, Félix Francés, catedrático de Ingeniería Hidráulica en la Universidad Politécnica de Valencia, calificaba esto como una situación de desastre anunciado, cito textualmente, porque se trata de una zona donde se han realizado hasta 10 modelos hidrológicos. Dice él, es un caso de estudio paradigmático y hay solución para reducir o para disminuir el riesgo de inundación y la administración pública es consciente de ello. En el año 2007, este señor, junto con otros profesionales, hicieron en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Júcar un plan de gestión de los riesgos de inundación de la Rambla del Pollo, zona que se ha hecho famosa, tristemente famosa en las últimas horas por ese famoso barranco, el Barranco del Pollo, que ha sido, bueno, pues quizás sea el sitio, la zona cero, donde ha habido más fallecidos. Donde esas personas salieron a la calle y en 15 minutos, de pasar a intentar poner su coche a salvo o simplemente ir a recoger a un niño al colegio, básicamente,
pues intentar ir a avisar a algún familiar en 15 minutos, muchos de ellos estaban ya completamente fallecidos. Bueno, pues este señor, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Júcar, hace este informe y determinan una serie de soluciones que eran muy viables, no solo desde el punto de vista de ejecución, sino también desde el punto de vista económico. Y entre las medidas planteadas en el modelo había un plan de reforestación y de micropresas para disminuir pues, esa capacidad del agua de desbordarse. Fíjense, estamos hablando de las micropresas, es decir, construcción de presas, no acabar con ellas, y de reforestación. ¿Y hay más verde que esto? Es perfecto, sería incluso perfecto para las propias autoridades. ¿Por qué no se hizo? En la zona de la inundación la solución pasaba por crear corredores, que podríamos denominar incluso corredores verdes, que recogieran el agua y la hubieran conducido hasta el nuevo cauce del Turia. La zona esta, de la Rambla del Pollo y su barranco, es uno de los más estudiados no solo de España, de la historia hidrológica del mundo. Desde los años 90 se lleva estudiando esto. Además hay que hablar de corrupción urbanística, en la que alcaldes y consejeros de urbanismo han ido modificando la ordenación del territorio con la complicidad de determinados órganos colegiados, dando luz verde a la edificación en suelo rústico, transformándolo en urbano, con el correspondiente pelotazo económico y con visados de obra, en zonas ya no potencialmente, sino de facto inundables. Hay un estudio de Datavista que revela que 3 de cada 10 viviendas afectadas por esta gota fría se construyeron en zona inundable durante la época de la burbuja. Es increíble ver los mapas donde se plantean escenarios de inundaciones y observar los mapas hoy con la realidad de esas inundaciones. Son prácticamente idénticos. Datadista, además, precisa que más de 75.000 viviendas que están afectadas de una u otra forma por estas inundaciones, casi un tercio de ellas se construyó en este siglo durante la burbuja y la mayoría de ellas, insisto, en zona inundable. Pero claro, de esto no quieren hablar aquellos que solo quieren que haya una razón de la catástrofe, para tapar sus vergüenzas y para orientar su agenda. El cambio climático. He puesto 5 minutos hoy la televisión española en contra de mi criterio, pero hay que ser profesional y digo, a ver por dónde van. He hecho zapping y he escuchado cambio climático 20 veces en 5 minutos, en diferentes cadenas. Ferreras, el de la Sexta, era el más interesado en ello. Pues no, señores. Aunque admitamos la tesis de que la evolución climática nos lleva a un recrudecimiento del fenómeno de gota fría en el levante español, aunque admitamos esto, las causas de este desastre humanitario son fundamentalmente 3. Y vamos a ir acotando, ¿no? En primer lugar, la ausencia de un aviso eficaz a una población a la que se llevaba taladrando la mente y engañando con falsas emergencias climáticas desde hace mucho tiempo, al punto, y esto es muy grave, de que aunque hubieran avisado con más antelación es posible que muchos no hubieran creído el aviso. ¿Ustedes se acuerdan del cuento de Pedro y el lobo? Que viene el lobo, y luego no había ningún lobo. Que viene el lobo, y la gente salía a poner a sus ovejas a salvo, preocupados, ¿y dónde está el lobo? No hay lobo. Y cuando vino el lobo, Pedro dijo que viene el lobo, nadie le creyó y el lobo se comió a todas las ovejas. Llevamos tiempo diciéndolo, no se puede banalizar en los estados de emergencia, no se puede. No puedes poner mapas en televisión, mapas de España, con todo rojo que parece Mordor, cuando la temperatura máxima son 23 grados. No puedes hacer eso. Pero lo llevan haciendo muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y así va la cosa. ¿Usted recuerda el vídeo que pusimos en la cumbre de Davos, donde aparecía un mapa mundi y prácticamente todo el mundo iba a arder? Decíamos, ¿no? Medio en broma, medio en serio. Bueno, pues al final es el infierno en la tierra, de verdad. Tenemos el infierno en la tierra. Al final la gente no se lo cree. ¿Qué pasó cuando después del COVID, en aquella prueba que se hicieron con el nuevo sistema de avisos móviles, empezaban a pitarte los móviles que lo hicieron un domingo de prueba? ¿Qué sucedió con aquello? Que la gente ya no se lo creía. Claro. Ya no se lo cree, dice, oiga, nos llevan ustedes mintiendo, estafando. Primer factor, ahora vamos a hablar de las alertas porque aquí también hay que explicar bastante. Segundo lugar,
esto que estamos comentando, ¿no? La ausencia de una ordenación del territorio y una gestión de los recursos hidrográficos que hubieran limitado el impacto de las crecidas y las riadas, especialmente en esos barrancos. Pues adivina dónde se dirige. Y luego, en tercer lugar, esa construcción en zonas inundables, creando verdaderas ratoneras que han sido la tumba, lamentablemente, de al menos, que sepamos, confirmadas al menos más de 2 centenares de personas. Sistema de alertas, porque aquí también hay mucha desinformación. Voy a beber un poco de agua. Quien gestiona y supervisa el sistema de alertas se llama la plataforma ES-Alert, entiendo de España. Esta alerta, que todos los valencianos recibieron en su móvil a las 8:11 de la noche ya, demasiado tarde evidentemente, depende directamente del sistema de red de alertas nacionales, que supervisa Protección Civil de cada comunidad autónoma. Este sistema es a su vez supervisado por el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, que pertenece una vez más al Ministerio del Interior. Este es un sistema que hasta ahora se ha empleado de forma incorrecta, o correcta según qué objetivos, para meter miedo a la población tras la pandemia y que cuando debe usarse no solo se hace tarde, sino que ya cuenta con la oposición de parte de la población, ¿no? Eso que estamos comentando, esa idea del cuento de Pedro y el Lobo. A las 8:10, 8:11 dicen algunos, porque evidentemente pues ahí siempre hay un pequeño ajuste, pero bueno, a las 8:10 suena la primera alerta móvil del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, del Gobierno Regional Valenciano. Es lo que nos están diciendo. No es una alerta móvil del Centro de Coordinación de Emergencias. Es una alerta móvil del Centro de Coordinación de Emergencias y del Ministerio del Interior. En todos los terminales de los habitantes residentes en la provincia de Valencia. En algunos puntos llevaba horas lloviendo. En otros, como en Utiel o en Requena, que han sido de las más afectadas, sobre todo, ¿no? El campo agrícola, etcétera, etcétera, ahora vamos a hablar de ello. Ya no llovía. Pero el peligro no estaba en que cayera más o menos lluvia, sino en la que había caído antes. En las precipitaciones acumuladas. Se habían inundado cauces y el efecto arrastre de las riadas hicieron el resto. Durante la tarde se habían producido ya los primeros rescates de personas atrapadas en sus coches. Durante la tarde ya había personas subidas a lo alto de los tejados de sus casas. Pero lo peor estaba por venir durante la noche, sobre todo en esas áreas que ya he mencionado y que he calificado de zona cero, ¿no? En referencia también o en comparación con el 11. Este sistema sonó por la mañana otra vez a las 7:10, es decir, se mandó otro mensaje con el pitidito. Cuando el mensaje llega a un teléfono móvil suena ese pitido estridente repetitivo, que es distinto evidentemente al que se escucha cuando se recibe un SMS, un WhatsApp, lo que sea. Y se mantiene en la pantalla hasta que el usuario le da la opción aceptar que aparece en él. El uso de estos mensajes tiene muchos problemas también. Es decir, hay gente, especialmente de avanzada edad, que o no tiene terminal o a lo mejor no lo tiene encima, depende de otras personas, y luego el tema de la cobertura móvil, con unas comunicaciones que durante horas han estado caídas en Valencia, aunque los mensajes de móvil nos dicen que sí han llegado. Era la primera vez que tras esos simulacros oficiales, estos avisos llegaban a todos los terminales en la Comunidad del Levante español. Durante la jornada del martes, la Agencia Estatal de Meteorología activó la alerta roja por fuertes lluvias en la provincia de Valencia varias veces. Esto es otra gran cuestión que hay que aclarar, que se está echando la culpa diciendo que la EMET, que la Agencia Estatal de Meteorología, no advirtió. La Agencia Estatal de Meteorología advirtió, pero activó la alerta roja, una alerta roja que ha activado tantas veces ya que cualquiera se lo cree. He estado viendo algunas referencias a alertas similares en la Comunidad de Madrid del año pasado. Incluso la gente se quejaba, ¿no? Porque estuvieran todo el día planteando la alerta roja. La primera voz de alerta del martes la da el Centro de Coordinación de Emergencias a las 12:20 del mediodía, cuando advertía el mensaje del aumento del caudal en la Rambla del Pollo precisamente a su paso por Ribarroja, tras el aviso correspondiente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y vamos ahora con las confederaciones hidrográficas. Como ven, entre todos lo mataron y ella sola se murió, ¿verdad? Bueno, pues ese es el problema de tener un Estado fallido. Es el problema de tener un Estado de las autonomías, además, que no solo no funciona, y que tiene duplicidades, sino que al final nadie hace su trabajo. El Ministerio de Transición Ecológica, que dirige
Teresa Rivera, la comisaria europea también, Teresa Rivera, está pasando bastante desapercibido. Ella no puede alegar que el desastre fue impredecible, porque los datos que hacían disparar las alarmas los tenía sobre la mesa a primerísima hora de ese trágico día. El Ministerio tiene una red de detección en tiempo real que mide los caudales que van llevando los ríos. Los miden unas estaciones denominadas estaciones de aforo que están repartidas por las diferentes cuencas hidrológicas o hidrográficas, estaciones que van transmitiendo las mediciones prácticamente minuto a minuto, cada 10 minutos en realidad, y que llegan a los centros de control y vigilancia de la Confederación Hidrográfica correspondiente. Con mucha antelación, al menos 6 horas antes de que se produjera la tragedia, los datos mostraban, sin lugar a la duda, que el caudal de ríos y barrancos estaba creciendo de forma alarmante, un 2000%, es de forma alarmante. Y que aunque dejara de llover, las riadas podían ser mortales. Este sistema de información hidrológica, que cuesta varios millones de euros al año, funciona relativamente bien. Y transmitió a las autoridades ministeriales esos alarmantes datos. A las 10 de la mañana, el martes, ya se habían comunicado aumentos de caudales de más del 2000%. Lo he dicho bien, 2000%. En las confederaciones hidrográficas, antes, el 80% eran técnicos y el 20% eran cargos políticos y amiguetes. Ahora es al revés. Ahora hay un 20% de técnicos y un 80% de cargos políticos y de amiguetes. Uno de los escenarios más devastados, la zona del Río Magro, allí a las 10 de la mañana, el Ministerio ya sabía que la situación era muy preocupante. Pasando de un caudal de 0,7 metros cúbicos por segundo, a las 10 de la mañana ya eran 15 metros cúbicos, a las 12 eran ya 38 metros cúbicos y a las 2 horas de la tarde rondaba los 100 metros cúbicos. A partir de ese momento la estación deja de transmitir datos. ¿Saben por qué? Porque el volumen de agua era de tal magnitud que rompió los sistemas de medición. Pasó en muchas. He estado revisando algunos de estos datos que son públicos y se ve cómo a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 se deja ya de medir. Ya no hay más datos. Alguno ha pensado, no, es que el gobierno no quiere que lo sepamos. No, 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 es que se destruyeron. Pero se destruyeron por el propio efecto de la catástrofe. En el caso de la Rambla del Pollo, del famoso barranco, a las 7 ya se dejan de tener datos. Se pasa de 0 unidades metros cúbicos por segundo a las 10 de la mañana, a las 11, 153 metros cúbicos por segundo y a las 7 de la tarde, 2000 metros cúbicos por segundo. Y luego a partir de ahí ya no hay datos. Vuelvo a decirlo, la alarma se envió a las 8:10 de la noche. A las 8:10. Todos esos muertos en todas las localidades cercanas a este barranco, todas esas personas que quedaron atrapadas prácticamente en 15 minutos, ¿podían haber salvado sus vidas? Pues podían haber salvado sus vidas. Los ciudadanos, aunque consultemos estos datos, no podemos interpretar ni emitir alertas. Estos datos los miran los regantes de todas las cuencas. Los agricultores suelen mirarlo, evidentemente, para saber cuándo llueve, cuánto. Y luego hay personal técnico encargado de hacer comparativas, estudios e informar a las autoridades competentes. Y cada vez hay menos técnicos y hay más autoridades competentes, a lo mejor las autoridades son incompetentes y no pueden realizar la coordinación de la Confederación Hidrográfica con la propia Agencia de Meteorología, EMET, Protección Civil, etcétera, etcétera. Hay que pedir responsabilidades a los gestores de las cuencas hidrográficas. Tenían datos con horas de antelación. Si no, ¿para qué están los medidores? Para actuar como sistemas de alerta temprana, ¿no? Pero es que además, en la Confederación Hidrográfica del Júcar, desde hace 15 años, hay un proyecto parado para prevenir inundaciones justo en ese barranco, en el barranco del Pollo y en el barranco de la Saleta. ¿Por qué el Ministerio de Transición Ecológica, en lugar de coger fondos Next Gen, intentar digitalizar el campo español, intentar desviar parte del dinero a determinadas empresas o empresarios y fondos de inversión que se han posicionado en determinados territorios donde no hay regadío para que haya regadío artificial,
¿Por qué ese ministerio Next Gen no ha aprovechado para llevar a cabo estos trabajos? Hay obras pendientes de ejecutar desde hace 15 años. Aquí ha pasado más de un gobierno, también hay que decirlo. Hay un plan encargado en el año 2009 para la adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Pollo vertiente a la Albufera. ¿Sabe cuánto costaba? 220 millones de euros. Antes usted ponía el ejemplo de Marruecos. Hemos entregado más dinero a Marruecos para mejorar sus sistemas de regadío que lo que nos hubiera costado hacer estos trabajos, estas infraestructuras. En este informe, que había el plan, insisto, del año 2009, se decía, abro comillas, los barrancos del Pollo, de Pozalet y de la Saleta acusan caudales muy elevados a la entrada de zonas urbanas, debido a su morfología de desnivel y a los fenómenos característicos de las cuencas mediterráneas con precipitaciones de elevada intensidad. Esta es la problemática que se estudió en los años 90 y que en el año 2004 se solucionó con unas obras de aquella manera. ¿Recuerdan lo que pasó en 2004? Después del 11M. Una de las cosas que suceden en este ámbito es que se deroga el Plan Hidrológico Nacional. Efectivamente. Un plan hidrológico que contemplaba, ¿de acuerdo? Este tipo de medidas, este tipo de trabajos, y que, insisto, expresaba y se planteaba el escenario y el riesgo de lo que finalmente ha pasado muchos años después. El año 2012, por fin, se consiguió que el gobierno diera luz verde a la declaración de impacto ambiental. Y este plan se dividió en 7 proyectos de construcción, 2 de los cuales estaban en marcha, pero cuya ejecución se ha ido retrasando también por motivos económicos. De 3 años, el director técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar, señor Javier Ferrer, en una proyección explicaba actuaciones incluidas en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación aprobado en el año 2016 y hacía referencia a esto. Los agricultores llevan mucho tiempo denunciando que las cuencas hidrográficas se han convertido en una mafia. Ese es el término que emplean ellos. Cuando los agricultores van a las cuencas a pedirles que les dejen limpiar cauces, acequias, cortar ramas, etcétera, etcétera, la respuesta casi siempre es no. Porque hay que restaurar la naturaleza. Entonces dicen los agricultores, pero vamos a ver, si lo que estamos haciendo nosotros es precisamente cuidar la naturaleza. Es como si tú estás en casa, tiras un café al suelo y no lo recoges. Dicen, no, hombre, es que la casa hay que dejarla, hombre, pero tendremos que limpiarlo, ¿no? ¿O no lo vamos a limpiar? Hay denuncias en las que se acusa al propio Departamento Ministerial de Rivera y a varias confederaciones hidrográficas de corrupción institucional, de haber utilizado fondos europeos destinados a la protección del medio ambiente y la calidad de los acuíferos para inflar contratos, para pagar comisiones y para beneficiar a altos cargos de empresas públicas y privadas, con el objetivo siempre de perseguir supuestos fines medioambientales. Gestión irregular de los fondos públicos. Si estaba Europa deseando darnos dinerito Next Gen, y hemos pedido entre pitos y flautas los primeros 70.000 que nos entregaban a fondo perdido y otros 70.000 en crédito, que nadie sabe realmente dónde están, que se han empleado una parte de ellos en cambiar los aires acondicionados de centrales sindicales o de ayuntamientos, ¿no se podían haber hecho estas obras? No me digan que ha sido por una cuestión de dinero, porque una cuestión de dinero no ha sido. ¿O es que el dinero se ha entregado utilizando asociaciones de regantes infiltradas por determinados fondos de inversión para conseguir el desarrollo de determinadas zonas en las cuales estos fondos de inversión tenían mucho interés? ¿Qué va a pasar con esos terrenos agrícolas anegados y que están prácticamente destruidos en la zona del Levante español? ¿Se van a recalificar? ¿Se van a hacer centrales eléctricas con paneles solares, con aerogeneradores? Esta mañana la patronal de empresarios valencianos decía que se va a necesitar un plan Marshall que implique a Europa. Muchos lo han perdido todo. Se les va a expropiar por 4 duros o por 4 euros, como está pasando en otras zonas de España, como venimos aquí explicando y contando. A los agricultores que están en zonas brutales del Levante español, donde tradicionalmente pues siempre ha habido
¿no? Esas áreas de actividad, esas áreas de negocio, que necesitaban el agua del Ebro, no se les dejó el trasvase del Ebro. Y mientras tanto se está haciendo regadío subvencionado en zonas donde hay sequía. ¿Por qué? Porque en esas zonas es donde están determinados fondos de inversión. Así que no les cuenten películas respecto al tema del cambio climático. Sale esta mañana la Agencia Estatal de Meteorología, en concreto el jefe de climatología de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Valenciana. Y dice, los protocolos no están hechos para soportar el nuevo escenario climático. Hay que tener cuajo. Llevo hablando prácticamente una hora. Pero qué desvergüenza tienen, de verdad. Es una gentuza. Vamos, ya no es que sean incompetentes, es que además tienen una falta de integridad y de decencia que te echa para atrás. Luego, por supuesto, hay que censurar las redes sociales, hay que utilizar a las furcias mediáticas para lanzar un mensaje distinto, pero esta gente no tiene vergüenza, ni dignidad, ni decencia, ni cualidad humana que lejanamente se le asemeje. O promover ataques informáticos de denegación de servicio, como nos pasó ayer, como pasó ayer en cesarvidal.tv, al programa de Cristina Seguí, y al mismo tiempo también le sucedió a la emisión a través de internet del programa de Iker Jiménez de Horizonte, que fue un programa, la verdad, espectacular. Felicito desde aquí al trabajo que hicieron todos en aquel programa. Un programa que también recomiendo, que estuvo allí además Beata Legón, expuso una idea que voy a plantear en unos minutos, en la cual coincido también. Pero vamos a ver, señor Núñez, señor José Ángel Núñez, jefe de climatología de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Cómo que los protocolos no están hechos para soportar el nuevo escenario climático? ¿Qué protocolos? ¿Los que acabo de mencionar en esta hora que llevamos de Despegamos? ¿Esos protocolos son? Dice, lo ocurrido con la Dana se ha producido o bien porque nuestro mensaje no ha calado en la población, o porque no hay una cultura del riesgo, o quizá porque los protocolos son insuficientes o no están hechos para soportar el nuevo escenario climático. Teníais un documento hecho en 1990 y posteriormente completado en el año 2004 y 2007 para haber evitado la inmensa mayoría de las muertes que se han producido. Donde se especificaba con pelos y señales lo que había que hacer para evitar lo que ha sucedido. No para evitar la lluvia, que la lluvia no se puede evitar, señor Núñez, señor jefe de climatología, por mucho que usted considere que se puede evitar, porque así determinadas personas, no sé si usted también, pues reciben cuantiosos ingresos dependiendo de si llueve o si no llueve. Declaraciones de este tipo a la agencia EFE. No sé lo que ha pasado y si ha habido fallos, pero las actuaciones lógicamente han sido insuficientes. ¿Cómo que no sabe lo que ha pasado? ¿Es usted el jefe de climatología de la EMET? Dice, en ningún momento de mi carrera profesional hubiera pensado que iba a haber un impacto por un fenómeno meteorológico, una catástrofe humanitaria de estas características en Valencia. ¿No conocía usted los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar? ¿Tampoco había escuchado usted a los ingenieros industriales ni a los agricultores? ¿Están ustedes todo el rato mirando a ver si hay nubes o no hay nubes en el cielo? Y a lo mejor no se da cuenta lo que está pasando en la Tierra. ¿Cómo que nuevos protocolos para el nuevo escenario climático? ¿Qué los vamos a cambiar cada año? Cada día, porque el escenario climático va cambiando continuamente. Los cambiamos, los modificamos todos los minutos. Claro, y así ustedes pues, pueden seguir teniendo trabajo, ¿no? Lo avanzamos hace días. Este va a ser el relato que burócratas, ingenieros sociales y científicos, entre comillas, que viven de vender la idea de emergencia climática, van a tratar de imponer. No solo no asumen su responsabilidad, sino que encima usan la catástrofe para continuar adelante con esa agenda, tanto política como económica. Como decíamos antes, hay mucha gente aprovechándose de ello. Y aquí ligo con el otro factor importante de esa creación del relato, que era un poco lo que comentaba Beatriz Talegón. Le mando un abrazo desde aquí, ayer en el programa de Horizonte. A partir de ahora, el relato también es culpar a los que atacan a los políticos, calificando a todo aquel que critique esa gestión de los burócratas de peligrosos ultraderechistas y negacionistas del cambio climático, que es lo que he comentado antes. Y usted mencionaba ya a Rusia también. Enrique Clemente, columnista de La Voz de Galicia, escritor y ex de Diario 16. Publica en sus redes sociales. Es un tuit paradigmático, es decir, no me quiero enfocar en este señor, pero bueno, es el representante de un tipo de mensaje. Pone en mayúsculas, alerta. Hay una campaña para desacreditar la democracia, con expresiones como
Estado fallido, solo el pueblo salva al pueblo, el gobierno no hace nada, los políticos son unos inútiles y todos son iguales. ¿A quién beneficia esto? Se pregunta este señor de forma retórica. A la extrema derecha, al populismo y a Rusia. Y el que no se lo quiera creer, que reviente, obviamente, ¿no? Y este necio, ¿cómo dice usted que se llama? Para que no se me olvide el nombre. Enrique Clemente. Enrique Clemente. Muy bien. Sí. Columnista de La Voz de Galicia, escritor y ex de Diario 16, que ha sido uno de los que, pues yo, de alguna manera, a lo mejor los estoy haciendo famosos, algunos de estos. Sí, porque yo este sujeto, vamos, Sí. muy conocido en su casa a la hora de comer, ¿eh? Pero ilustra muy bien cómo se va configurando y se va articulando el relato, ¿no? Sí. Y yo he ido haciendo un poco de cherry picking, como se dice en Estados Unidos, he ido cogiendo algunos mensajes de personajes que pues, pueden tener una cierta relevancia, pero bueno, que están cerca de los que están intentando vender el relato para que luego lo veamos. ¿Todos los políticos son iguales? Todos los políticos no. ¿Todos los partidos políticos están remando en el mismo sentido? Evidentemente. El que no lo vea, bueno, pues o está ciego o es absolutamente imbécil. ¿Los políticos son unos inútiles? Bueno, por eso están ahí. Si no fueran unos inútiles, en el estado actual de las cosas estarían trabajando en algún sitio. Es el problema de esa falta de meritocracia. ¿El gobierno no hace nada? Ojalá no hiciera nada. El gobierno lo que hace es empeorar el problema. ¿Solo el pueblo salva al pueblo? Bueno, esa es la esencia de la democracia, señor Clemente. Sí. Luego está por ver, según el pueblo, lo que da de sí. Pero, claro, sí. Pero claro, esa es la esencia de la democracia, Claro, el we the people. Es decir, si alguien considera que los partidos son los que salvan al pueblo en vez de ser el pueblo, eso es un pensamiento oligárquico, no es un pensamiento democrático. Claro, es así. Hombre, Jefferson decía que una democracia puede sobrevivir absolutamente sin partidos. Lo que no puede sobrevivir es sin libertad de prensa. Bueno, pues que se mire a España y cada cual saque sus conclusiones. Algunas de las personas a las que yo he ido retuiteando, he ido publicando sus mensajes para que directamente pues tuvieran un mayor impacto y la gente pues se diera cuenta de por dónde iba el relato, algunos se han enfadado. Ha habido un doctor en hidrógeno verde que me dice, bueno, ¿por qué me echas encima a la gente? Digo, si yo simplemente he retuiteado tu mensaje. Y el responsable de poner en una plaza pública un determinado mensaje, el que lo hace, el que lo pone. Y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, si tú quieres lanzar un mensaje, con la intención que sea, pues luego la gente te podrá contestar. Nosotros aquí siempre pedimos que las respuestas sean respetuosas. Siempre pedimos que no se entre en la confrontación. Es difícil, a todos nos cuesta. Me está costando enormemente hacer este programa y no morder el micrófono. Dice, ¿a quién beneficia esto? A la extrema derecha, al populismo y a Rusia. Pues no, señor. Esto beneficia a los propagandistas de la teoría antropogénica del cambio climático. Los que viven a costa de vendernos una idea falaz que lo fía todo a las emisiones de CO2 mientras se deja morir al campo para usarlo en su propio beneficio. Mientras se considera la naturaleza algo privatizable, para ser saqueado por unos pocos, expulsando a los profesionales del sector primario que llevan toda la vida viviendo y trabajando en el campo, callando geólogos e ingenieros y al resto de científicos que se juegan su carrera literalmente, que pierden dinero y prestigio por cuestionar este relato falaz. Un relato que además sirve a las administraciones públicas para aumentar la confiscación del ahorro de los hogares, mientras se beneficia a las grandes empresas y a los fondos de inversión que las manejan. ¿Qué ha hecho la señora Rivera? ¿Convocar una reunión con las confederaciones hidrográficas? No. Ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que le den dinero a las empresas eléctricas. ¿Que les den dinero para qué? Para que, bueno, pues puedan construir determinadas redes eléctricas que son necesarias y que se les retribuya por ello, a través de una nueva tasa financiera hasta el año 2031. Justo cuando le han quitado además el impuesto extraordinario por acuerdo con Junts. En esto está la señora Rivera. Estas son las prioridades de la señora Rivera. Dice, diga, pero es que las empresas eléctricas españolas, las grandes energéticas, vamos a incluir también a las petroleras, ¿están perdiendo dinero? Pues no, señor. El beneficio neto conjunto de Iberdrola, de Endesa y de Repsol ha subido un 16% hasta superar los 10.247 millones de euros. Último dato que acabamos de conocer. Más de la mitad del beneficio neto conjunto de las cuatro grandes lo concentra Iberdrola.
Estamos hablando de cifras hasta septiembre, entre enero y septiembre. Iberdrola ha mejorado su beneficio un 50%. Hay que darles dinero para garantizarles una determinada retribución a las redes eléctricas. ¿Saben lo que pasa con las redes eléctricas? Que se han construido un montón de plantas de renovables, un montón de centrales y se han dado cuenta ahora de que el sistema de redes no está preparado para ello. Es decir, que esto no debería ser labor. Qué bien, Claro. es ejemplar, ¿eh? Es ejemplar. No se han dado cuenta porque no nos escucharán, porque vamos, no llevamos hablando de esto tiempo. Se van a generar cuellos de botella. Hay muchas instalaciones que se están poniendo simplemente para cobrar una subvención o porque se les garantiza una determinada rentabilidad. Dice, ¿y esto no debería ser una política de Estado, lo de las redes eléctricas? Podría ser una política de Estado. No, vamos a darles el dinero a ellas y que lo hagan. Y al mismo tiempo que Rivera hace esto, Montero dice, pues sí, pues ahora 2.400 millones de euros voy a subir yo los impuestos al diésel en España. Que se fastidien los camioneros. Que se fastidien los agricultores. Exactamente. Que se fastidien los hogares. No, es que usted tiene un vehículo diésel. Hombre, yo me compré un vehículo diésel, entre otras cosas, porque ustedes me dijeron que me lo comprara, porque contaminaba menos. La gente ya se ha olvidado de esto. Dice, no, de ninguna de las maneras. Hay que equiparar la fiscalidad de la gasolina y del diésel. Oiga, ¿y por qué no le baja la fiscalidad a la gasolina? De ninguna de las maneras. Aprovechan para hacer una subida fiscal, como contamos la semana pasada, en medio de todo esto. De hecho, al día después, justo, se meten la enmienda a la ley que adapta la directiva sobre el impuesto a las multinacionales para quitarle el impuesto a las multinacionales, por lo menos a las energéticas y a los bancos, y para ponérselo a los ciudadanos. Y hay economistas que están diciendo, no, si es que ustedes lo que tendrían que hacer para paliar los efectos y la catástrofe de esta gota fría es rebajar los impuestos. Tendrían ustedes que rebajar el IRPF, Naturalmente. el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de sociedades, actividades económicas. Todos los autónomos que están ahora sacando con palas el barro y el agua de sus hogares o ayudando a los vecinos, a todos ellos se les ha pasado la cuota de la seguridad social de este mes. Bueno, perdone, y todos los que hayan muerto o cualquier otra cosa en estos días, por supuesto, no espere usted que va a haber moratoria fiscal ni cosa parecida. Aquí los buscabonus están afilando los cuchillos para caer sobre la gente y cobrarles multas y recargos y todo lo demás. O sea, Y además, esa es la triste realidad. Sí, es que han hecho todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Dice, oiga, ¿qué me está pidiendo usted? ¿Un plan Marshall con dinero europeo? Y de, bueno, podemos hablarlo, podemos ver qué infraestructuras hay que hacer. Venga, pongámonos en su piel, nos hemos equivocado y a partir de ahora lo vamos a hacer genial. ¿Qué pasaría si se coge dinero de la Unión Europea o dinero de los contribuyentes españoles? Se hacen estos programas, se hacen este desarrollo de infraestructuras, se deja de construir en zonas inundables y cuando vengan gotas frías incluso peores que esta, no hay prácticamente apenas víctimas. ¿Qué pasaría con el relato del cambio climático? ¿Qué pasaría con el relato de la agenda globalista en Europa, que van de la mano? Que desaparecería. Y esto es lo más diabólico de todo esto. ¿Hay incentivos para que haya catástrofes con muertos? Hay incentivos. Totalmente. Esto es lo más diabólico. Y por eso hay que poner en marcha medidas de ingeniería social para poder mantener ese relato. Y en ello están. Porque lo normal, como acaba de decir el Consejo General de Economistas de España, no, oiga, es que ahora lo que ustedes tendrían que hacer es coger impuestos sobre la renta. A ver, exención en ayudas públicas recibidas para compensar daños personales en viviendas, establecimientos comerciales, el tema de los módulos de IRPF, el régimen de IVA. Es que hay un montón de maneras de poder paliar un poco, no el desastre absoluto, pero por lo menos de facilitar la vida económica a estas personas, a estas pequeñas empresas, a estos autónomos, a estos agricultores que lo han perdido prácticamente todo. Pues no. En lugar de eso, subo los impuestos. Y a los que lo denuncian, pues nos tumban el programa, como nos pasó a nosotros el otro día con la plataforma Spotify, Claro. que no les gustó el Despegamos, porque yo estaba hablando de esto y no les gustó. Es verdad que luego se podía acceder, pero eso te desmonetizan y te hacen shadow banning. Ellos prefieren que esté toda la información controlada, como este tipo que aspira a ser el nuevo presidente de Radio y Televisión Española, un tipo que se llama José Pablo López, que algunos le conocen por haber sido director de Telemadrid, pero que antes estuvo en La Sexta, que antes también estuvo en la televisión de la Conferencia Episcopal,
13 Es que Televisión. hay gente que tiene un historial que vamos, no, recuerda aquel chiste, ¿no? Del gallego, ¿no? Que le decía a otro, pero tú, Manuliño, yo no entiendo lo que tú quieres, porque tú fuiste conservador en la época de Maura y luego te hiciste del Partido Radical con Lerroux y luego pasaste al Partido Socialista y luego te hiciste de la Falange cuando Franco ganó la guerra pero tú, Manuliño, ¿qué quieres? ¿Que no paras de cambiar? Y dice, no, yo no cambio nunca, yo siempre he querido ser concejal. Pues esta gente es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Este señor, cuando era director de 13 Televisión, la cadena de la Conferencia Episcopal, esa que ahora está pidiendo dinero para los damnificados, pero que se lo den a la COPE. O sea, lo de la Iglesia Exactamente, Española, pero que se lo den a la COPE. Bueno, pues hay ejemplos y antecedentes de lo que pasa con el dinero de la COPE en cuestiones benéficas, o sea que allá cada cual, ¿no? Este señor... Que se lo pregunten a Avellán, por ejemplo. Sí, que se lo pregunten a Avellán, exactamente. Que conoce muy bien el tema. Sí, conoce también el tema, que le sacaron una pistola en el Paseo de la Castellana. Fíjese si conoce bien el tema. Vaya si lo conoce. Este señor, José Pablo López, que a lo mejor alguno no sabe quién es, y bueno, pueden ir a buscar alguna imagen suya en internet. Este señor ordenaba a los editores, cuando se hacían programas especiales de elecciones, estando en la cadena de los obispos, estando en 13 Televisión, que procuraran no mostrar banderas de España en las imágenes. ¿Y saben por qué lo sé yo esto? Porque estaba yo en esa sala. Yo no daba crédito, digo, no puede ser. Pensé, digo, al igual está pidiendo que si hay alguna bandera, ¿cómo se denomina ahora? Preconstitucional, ¿no? Yeah. Con el águila y tal. Digo, pues yo pensé, digo, a lo mejor es, no, pues tiene cierto sentido, ¿no? Pues puede tenerlo. No me voy a meter en ese jardín ahora. Pero banderas de España, no, es que hay que echarle agua al vino, como decía un antiguo compañero que tuve un antiguo yo en compañero, una casa, sí. ¿verdad? Que compartí con usted. Sí, por cierto, un antiguo compañero que luego un póster con tu foto lo arrancaba de la pared como si estuviera endemoniado, ¿eh? O sea que, en fin. ¿Hay que echarle agua al vino? Pues no, señor, no hay que echarle agua al vino. Aquí somos del vino de verdad, del bueno. Espero que este programa, a pesar de la dureza, pues le haya resultado interesante y sobre todo que le haya servido para informar a la gente de la situación en la que estamos y sobre todo, pues de todo lo que ha estado ocurriendo. Es verdad que comprimido en una hora y cuarto, pues a lo mejor es mucho contenido, pero creía necesario e imprescindible hacer este programa ya para mañana, pues hablar un poco más de economía internacional, de plantear cuáles son los escenarios que se abren en la economía norteamericana con esas elecciones, ya van a ser en el día de mañana, y para hablar de otros temas y para hacer un despegamos al uso. Hoy quería hacer este programa especial, era un deber, era una responsabilidad. Y no me voy del todo porque en un ratito le voy a ver, don César, que hoy tenemos sección de historia. Hoy vamos a hablar del ejército de Almanzor, nada menos. Ya apuntamos la semana pasada que había conseguido ir a la dictadura militar. Hombre, pues una dictadura militar que se precie se basa en un ejército que reformó y era el de él. O sea, esa es la realidad. Bueno, muchísimas gracias por todo, Lorenzo. Le encuentro en un ratillo. Hasta dentro de un rato, don César.